Buenos días, hermanos y hermanas de Casa de mi Señor. Es un gozo, un privilegio el poder compartir con ustedes esta mañana la palabra de Dios. Quiero agradecer al pastor Samuel la confianza depositada en mí al extenderme la invitación para compartir con ustedes en este día. Permítanme presentarme. Soy Daniel Celi, soy originario de Yucatán, México. Crecí, me formé y fui ordenado al ministerio dentro de la iglesia presbiteriana. Serví en el pastorado por 30 años, 6 años en la ciudad de Mérida, Yucatán, y 24 años estuve pastoreando otra iglesia en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Los últimos 5 años estuve sirviendo con Operación Niño de la Navidad de Samaritan's Purse, y desde febrero llegué aquí a Cúcuta para servir juntamente con Samaritan's Purse en el área de alimentos. Es un gozo poder estar con ustedes. Me siento bendecido por la oportunidad de compartir con ustedes en este día. En estos 2 últimos meses, el pastor Samuel nos ha llevado paso a paso en la reflexión de las bienaventuranzas que encontramos en Mateo capítulo 5. Hoy llegamos a la última bienaventuranza. Permítanme darle lectura a Mateo 5, versos 10 al 12. Dice la Escritura: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es importante ubicar el pasaje de esta mañana dentro del contexto de la unidad literaria a la que pertenece. Comúnmente la llamamos el Sermón del Monte y comprende los capítulos 5 al 7 de Mateo. Estos capítulos 5 al 7 de Mateo forman el primer gran discurso de Jesús. En Mateo encontramos 5 grandes discursos de Jesús, alrededor de los cuales Mateo organiza su narrativa y nos presenta la teología de su evangelio. Para comprender la bienaventuranza de este día, necesitamos un poco ir al trasfondo del Antiguo Testamento. Y hay un pasaje en particular en Isaías capítulo 42 que se conoce como el cántico del siervo sufriente, el siervo de Jehová. ¿Y quién es ese siervo sufriente sino Jesús? Jesús vino a sufrir por nuestros pecados y consumar nuestra redención. Él padeció, Él fue objeto de burla, de menosprecio, de maltrato. Así que la bienaventuranza de hoy hace eco de ese pasaje de Isaías 42. Pero volviendo a nuestro texto, si pudiéramos escoger una frase que nos ayude a recordar su enseñanza central, yo les propongo la siguiente frase: la iglesia necesita entender y responder adecuadamente ante la persecución. Una vez más, la iglesia necesita entender y responder adecuadamente ante la persecución. Cuando hablamos de persecución, sin duda muchas ideas y emociones pueden venir a nosotros. Para algunos, hablar de persecución trae memorias de los primeros 4 siglos de la historia de la iglesia, cuando los cristianos eran echados a los leones, cuando eran muertos en el circo romano, cuando sus cuerpos eran quemados como antorchas en la ciudad de Roma. Pero dicen, eso pertenece al pasado, ya no es parte de nuestra cultura occidental. Quizá otros, cuando escuchan hablar de persecución, piensan en campos de concentración, campamentos de refugiados, y piensan, bueno, no todos los cristianos tenemos que pasar por esta experiencia de persecución y sufrimiento. Hay otros que incluso pueden llegar a pensar,
La persecución es para aquellos cristianos fanáticos, intransigentes, intolerantes, que no tienen la habilidad de dialogar con personas que piensan diferente a ellos. Pero, ¿qué dice la Biblia en cuanto a la persecución? ¿Recuerdan nuestra frase? La iglesia necesita entender y responder adecuadamente ante la persecución. Esta mañana, con la ayuda del Señor, estaremos reflexionando en esa primera parte. Necesitamos entender adecuadamente lo que la Biblia dice sobre la persecución. Y lo primero que quiero compartir con ustedes es que la persecución tenemos que enmarcarla en la meta final de nuestro llamado como cristianos. Nuestro llamado último como cristianos es ser hechos semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Pablo en Romanos capítulo 8 dice que Dios nos llamó, nos eligió, nos escogió para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Pero si Cristo es el varón de dolores, esto nos identifica con sus sufrimientos. En Mateo capítulo 10, en el mensaje misionero de Jesús, cuando envía a sus discípulos a predicar, habla del discipulado y la persecución también. Y conecta ambas cosas, el discipulado y el sufrimiento, el discipulado y la persecución. Y es en ese contexto que Jesús dice, el siervo no es más que su maestro, ni el discípulo más que su Señor. Bástale al discípulo ser como su maestro. Esto nuevamente nos identifica con Jesucristo en su sufrimiento. También la Biblia nos dice que creer y vivir la vida cristiana conlleva la persecución y el sufrimiento. Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 27 nos dice que por causa de Cristo se nos ha concedido no solo que creamos en Él, sino que suframos por Él. Y Pedro nos dice que Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y está hablando de persecución. Entonces, nuestro llamado supremo en la vida cristiana nos identifica con Cristo. Y esto incluye el tema de la persecución y el sufrimiento. Es parte inherente de la vida cristiana. Eso es fundamental para comprender la bienaventuranza. Lo segundo que quiero compartir con ustedes en esta mañana son algunos términos que se usan en el Nuevo Testamento para referirse a la persecución. Y el primero lo encontramos en 1 de Pedro 1:6. Pedro dice que si es necesario, por un poco tiempo, tengamos que ser probados en diversas pruebas. Y esa expresión, diversas pruebas, es un término griego muy interesante porque habla de una palabra que describe la policromía, la diversidad de colores. Las pruebas, las persecuciones son muy variadas, muy diversas. Se pueden presentar en muchas maneras. Otro término que encontramos en el Nuevo Testamento, aquí en Mateo 5:12, es el término dioco, que habla de perseguir. A diferencia del sufrimiento común, donde el cristiano puede sufrir por desastres naturales, por enfermedades, cuando hablamos de persecución, aquí hay un perpetrador, una persona responsable, es un perseguidor. Y ese es un término que se usa en el Nuevo Testamento para describir la persecución. Otro término que se usa en la Biblia es tlipsis, que habla de oprimir, de causar tribulación. En Mateo capítulo 24 es el término que usa Mateo para hablar de las tribulaciones. Y otro término que usamos, que se usa en el Nuevo Testamento es martus, que significa dar testimonio. El testigo, el que da testimonio. Y de ahí viene martiria, que es dar testimonio hasta la muerte. Entonces, estos cuatro términos distintos que se usan en el Nuevo Testamento para hablar de la persecución nos llevan a concluir que la experiencia de persecución en la vida cristiana es muy variada, muy diversa,
puede incluir discriminación, encarcelamiento, tortura, martirio, ejecución, pero también hay otras expresiones de persecución que pudiéramos decir como más leves. El ridiculizar, el restringir, el acosar, el intimidar, el amenazar. Y esas son experiencias muy diversas. No hay iglesia perseguida e iglesia libre. Somos una iglesia en Cristo. Somos un cuerpo. Quizá no todos pasemos por las mismas experiencias, pero necesitamos entender que somos uno y debemos ser solidarios con aquellos que sufren, como enseña el autor de Hebreos en el capítulo 10. Bien, hemos hablado del concepto de persecución y los términos que describen la persecución. Otro aspecto importante para entender la persecución en la Biblia es entender los tipos de persecución. En Mateo 10, cuando Jesús envía a sus discípulos a predicar, habla de la persecución y les previene de que van a ser llevados a las sinagogas, que van a ser azotados, que van a ser llevados ante reyes, que van a ser maltratados. Y después, en los capítulos 11 y 12 de Mateo, Jesús describe diferentes tipos de persecución. Y tenemos la persecución política. Nos presenta a Juan el Bautista en la cárcel. ¿Y quién lo había encarcelado? Herodes el tetrarca. Persecución política. Luego nos describe la persecución social. Y habla de las ciudades de Corazín, de Betsaida, de Capernaum, donde fue rechazado Jesús. También aquí encontramos la persecución religiosa en Mateo 12, versos 1 al 45, cuando Mateo describe las disputas de Jesús por el tema del día sábado, por el tema de las señales que le demandaban, o incluso cuando afirmaban los fariseos que Jesús hacía los milagros por el poder de Satanás. Eran temas religiosos. Y mucho de la persecución se conecta con el tema religioso. La persecución generalmente parte de un motivo religioso, pero necesita la validación del poder político. Finalmente, aquí en Mateo 12 también podemos describir lo que es la persecución familiar. Los hermanos de Jesús no creían en él y van y tratan de llamarlo, de sacarlo de la obra que él estaba haciendo. Y nosotros también, quizá de diferentes formas, hemos experimentado algún tipo de estas experiencias de persecución, de hostigamiento, de burla, de presión. Otra cosa que necesitamos dentro de nuestra comprensión de la persecución es entender las causas de la persecución. Y entre estas causas podemos hablar de causas externas, el poder político, los grupos de la sociedad que no comparten nuestras creencias, nuestras convicciones, pero también hay causas internas. Y la Biblia nos previene de los falsos maestros, de la falsa doctrina. Y muchas veces eso genera persecución al interior de la iglesia. Por supuesto, también la Biblia nos describe la persecución por causas espirituales. No podemos ignorar la actividad diabólica, satánica, directa sobre el cuerpo de Cristo, la iglesia, tratando de causar desaliento, desánimo, debilitamiento de nuestra fe. Entonces, hemos comprendido nuestro llamado y nuestra identificación con Cristo en el tema del sufrimiento, de la persecución. Hemos hablado de los términos que en el Nuevo Testamento se utilizan para persecución, de los tipos de persecución y de las causas de la persecución. ¿Para qué tiene que ver esto con nosotros? Es interesante, diferentes organizaciones cristianas y algunas no cristianas elaboran una lista que se llama la Lista Mundial de Persecución.
Y en el análisis que hace un ministerio que se llama Puertas Abiertas, de 50 países que ellos enlistan como donde se está dando problemas de persecución actualmente, Colombia ocupa el lugar 41. Y la lista menciona 3 causas de persecución en Colombia. Habla del antagonismo étnico y menciona los grupos étnicos aquí en Colombia que personas se convierten al cristianismo y son violentamente perseguidos. Otra manera de persecución que se da en Colombia, según este reporte, es la corrupción y el crimen organizado. Hay regiones del país cooptadas por grupos de crimen organizado, ¿verdad?, que extorsionan, que piden dinero a las iglesias, a los pastores, los amenazan, y en años pasados fue una ola muy violenta, ¿verdad?, de persecución contra la iglesia aquí en Colombia. Y obviamente también se describe la intolerancia secular. Gobiernos o instituciones que tienen una agenda que va abierta y contrariamente a los valores de la fe cristiana, que tratan de establecer una cultura donde Dios, donde los valores que dieron lugar a nuestra civilización se niegan y tratan de ser suplantados por valores contrarios a la palabra de Dios. Entonces es un tema que está latente. He tenido el privilegio de leer el libro Jacaritama, de cómo nació el evangelio aquí en esta región del norte de Santander. Y para mí fue impresionante ver cuánto sufrimiento, cuánta persecución, cuántas personas dieron su vida para que el evangelio llegara y se estableciera en esta parte de Colombia. La persecución no es un tema ajeno para la iglesia en Colombia, es un tema inherente a nuestra fe. Hermanos, hermanas, a manera de conclusión, yo quiero comentar 4 cosas. La primera, la persecución en mayor o menor grado será ineludible en nuestra vida. Tratar de negar la persecución es algo diabólico. Cuando Pedro trató de persuadir a Jesús diciéndole, Señor, nunca te acontezca tal cosa, hablando de la persecución, la muerte, Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. ¡Qué tremendo! Tratar de negar ese tema es algo diabólico. Lo segundo, no estamos solos en la persecución. El apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 9, dice, perseguidos, pero no desamparados. Cristo ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo tercero es, no debemos permitir que la persecución ocasione amargura o desánimo en nuestras vidas. Pablo en Romanos dice, gozaos en la esperanza, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y lo más precioso que podemos recordar, que nada nos podrá separar del amor de Dios. Romanos capítulo 8. Ni la muerte, ni la vida, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Bienaventurados los que padecen persecución, porque de ellos es el reino de los cielos. Que la gracia del Señor sea con ustedes.